Estamos en Economía Real, pero mira qué podio en el que estoy, yo no lo puedo creer. Eso para mí terminó, el objetivo de mi vida terminó de haber estado sentado acá con la querida Malena. ¿Cómo anda, Malena? ¿Cómo estás, Lacha? El gusto es mío de estar acá al lado tuyo. Están todos ahí pidiendo por vos. Hagamos uno entre los dos, medio entre los dos, porque si no va a estar complicado. El titular de cátedra no está, debe estar, no sé, está en un viaje donde anda el amigo Sucho, pero bueno, estar haciendo sus buenas obras por alguna parte del mundo. Te puedo contar, estamos en Economía Real, ¿no, muchachos? Algo bien real. Dame. Vine recién vine por la Juan B. Justo, chico. No, la inventó el enemigo. O sea, una fuerza extranjera que quiere invadir la Argentina arrancó por Juan B. Justo y ahí empezó y nos está invadiendo y no nos damos cuenta. Listo, dicho. Pobre Juan B. Justo. Vengo hoy de esta mañana hasta el mediodía de un viaje por una charla en Carué, provincia de Buenos Aires. 600 kilómetros, un poquito menos, 580. Economía súper real, un remate de Hacienda, todos los productores ahí. Primero, una noción muy esperanzado. Yo estoy notando una diferencia que te voy a pedir que tu análisis político y un sociólogo nos haría falta. Obviamente está más esperanzado el que tiene más espalda para aguantar, el que tiene un producto que puede renovarlo entre 6 meses, 8 meses, como una producción agropecuaria. Está muy esperanzado el que no tiene espalda, pero te das cuenta que es una esperanza más condicionada. Me da la sensación que cuando le vengan todas las boletas... Con la soga más corta, que claro, tiene la soga más corta. Cuando le vengan todas las boletas, no es que va a perder la esperanza, sí que va a rehacer la cuenta. Y no es menor provincia de Buenos Aires. Y no es menor. Es muy impresionante, muchachos. Carué, ruta 205 al fondo, después 33 y una ruta 60, no sé cómo se llama esa. Lo distinto, es otro país, pero definitivamente es como viajar al exterior. Lo distinto que es los temas, el estándar de vida. Yo nunca noté una cosa increíble, voy a decir una pavada grande como una casa, pero cada vez que tenés que salir de la ruta 6 para estacionar en el lugar a donde vas. Es una pavada, ¿no? Pues es el tiempo que ganás. Es una cosa increíble, te duplica la vida. Y lo más curioso, que en algún día yo lo quería sacar hoy, pero no lo estuve enganchando, un empresario privado, el tipo ganadero, hace su feria, su producción agropecuaria, agrícola y pecuaria, pero preocupado para que su pueblito, porque este es el tema que creo que toquemos hoy, sé que sos fanática del tema, su pueblito de 120 habitantes no se pierda en virtud de que se cerró hace un tiempo ya muy largo la estación de ferrocarril. Entonces, bueno, el tipo da como en España, ¿viste? Ventajas, te quieres ir a vivir ahí, el tipo te ayuda a hacerte la casa, te da conectividad. No, está espectacular. Espectacular eso. No, es una cosa rarísima. Viste que en Europa muchos pueblos lo hacen, sí, que te dan alguna facilidad para... Algún incentivo. El tipo te da facilidad para la casa, te dice, yo quiero un chico que trabaje en Amazon, si puede vivir con un estándar de vida espectacular, ¿no? Y bueno, estaba en esa, pero lo que me pareció muy impresionante como iniciativa propia, ¿no? Que se quedó en la casa quejándose porque el pueblito se cerraba, o lo que sea. Y ahí volví a notar la tremenda importancia de lo que fue los ferrocarriles. Porque si hoy nos cuesta llegar en ruta, que paréntesis, la ruta, chicos, no, ya está, es para expedicionarios. Ahí te preguntás qué es lo que pasó en los últimos 40 años cuando uno habla sobre las obras, ¿dónde estuvo el Estado presente? Ahí claramente no estuvo y sigue sin estar tanto, no solo el Estado presente, sino el privado presente. Ni nadie el privado, presente, no hay nadie presente, ¿no? Sí, sí. Lo pinta nadie. Y te digo que como me agarró en la mitad de la tormenta, por suerte Dios iba llevándose las piedras por otro lado, pero me agarró una lluvia terrible, viento, todo. Y ahí te das cuenta lo dificultoso que es sacar la producción agropecuaria por cintas de asfalto que son más angostas que el pasillo de Unicenter. Esto es real, no sé, un día lo medí. Entonces, ahí decís, esto es virtualmente, diría, muy, muy complicado. Y todo lo que falta por hacer, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasó en algún momento? Que en algún momento se hizo. Porque el tren llegó ahí. Bueno, el tren llegó ahí y es más, me hiciste acordar, vos hablás de la provincia de Buenos Aires, yo hace un año estuve en Mendoza. Y me sorprendía fuertemente, primero, cuando vos empezás a ir para la parte de Potrerillos, la cantidad, bueno, después vos tenés todo lo que es hacia Chile, el camino, pero la cantidad de camiones que pasaban y al costado
no me acuerdo bien en qué parte, cuando nosotros íbamos para la zona, veíamos toda la parte construida que estaba de las vías férreas, ¿no? Que estaba, lógicamente, abandonada. Y esa es la pregunta, ¿cómo puede ser? Yo estaba leyendo este libro que te traje hoy, que se llama Historia del Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, de Olga Vicente, y miraba la importancia que tuvo el ferrocarril entre 1860 y 1890, porque también estaba mirando, hay un dato importantísimo, que esto es el crecimiento de la población. Y hay una parte que dije, qué dato tan interesante, porque vos decís el censo. El censo en realidad hoy ya lo ves hasta parte digitalizado, sí. Tardaron bastante realmente, pero hoy ves... Sí, habría que ver aquel censo cuando lo hicieron, cuánto tardaron los resultados. ¿Cuánto tardaron los resultados? No vaya a ser que tardaron menos. Hay otro mecanismo, pero fíjate, desde el virreinato en adelante hasta la Confederación Argentina, fundamental, cómo fue los habitantes con Juan de Garay en 1580, te estoy hablando, 300 personas, y el censo de 1855, 90.000. ¿Por qué me importa el censo? Porque el ferrocarril también empezó a llevar, lo que vos decís, la mercadería, empezó a conectar los distintos pueblos, que esos pueblos fueron aumentando en población. Entonces, hubo un crack, en el cual los gobiernos, cuando la Argentina se estaba conformando como territorio, entendió que el ferrocarril era claramente la vía de comunicación más importante. Yo siempre digo lo mismo, hay que mirar qué es lo que hicieron los gobiernos en términos de infraestructura y la comunicación. Hoy vos vas a la ruta y te falta conectividad. Falta internet. Falta internet. Falta teléfono. Te quedás, la gente que va hacia La Pampa, tengo una amiga que hace poco viajó hacia La Pampa, 2-3 horas que no supe absolutamente nada. Entonces, en esto... Cruzás la ruta 1 de La Pampa y te metes en el desierto y chao. Y te metes en el desierto. Sí, es que es así. Olvídate de la comunicación. Estos tipos pensaban en eso. Julio Argentino Roca, dato, triplica las vías del tren. Ahora, vos fíjate, déjame hacerte un conceptito económico que es muy simple, lo tenemos internalizado todos, pero entendámoslo porque nos ayuda a entender todo esto. ¿Qué es el concepto de costo de transacción? El costo de transacción es el costo de realizar un intercambio. En los mercados financieros es casi cero o un pequeño porcentajito, pero nadie hace el asiento de que una acción se la vendió a otro, eso se lo hace todo un sistema, qué sé yo, ¿no? En la vida real, el costo de transacción es una ruta. El costo de transacción es un tren. Entonces vos decís, había 500 tipos y después hubo 90.000. ¿Por qué? Porque bajó el costo de transacción y un ferrocarril ayudó mucho a que esos 90 y pico de mil tipos se hayan trasladado. Si no, olvídate, no se hubiera trasladado ninguno. Y hoy tenemos la Argentina bloqueada por los costos de transacción. Hoy la Argentina está técnicamente bloqueada. Una pavada, llueve, y entiendo que la lluvia es un impedimento, pero... estaban todos los camiones parados yo me tuve la suerte, como iba solo, pues, tenía que llegar, o sea que si había lluvia, piedra, me la tenía que bancar piola, viajé solo en la ruta. Pues todo el mundo, por ese costo de transacción de tener una mala ruta, y te puedo asegurar que cuando caen 3-4 gotas te pegas un susto en la ruta. Tenés que bajar a 90. ¿Y el viento? ¿Viste? No, yo para cómo me quería un auto chiquito volaba, era una bandera. Yo no sé si fui por el viento, fui por el auto. Pero, y eso... Digo, ¿cuántas transacciones no se hicieron por no tener la infraestructura adecuada? Vos estás tocando un punto fundamental. ¿Te acordás el año pasado lo que hubo la parada técnica cuando empezaron el problema sobre la falta de los combustibles? Bueno, eso también es una situación. Y esto lo viviste vos mucho más consciente de lo que yo, que nací en el 93. Los 90 fue fundamental para entender el cambio que hubo o el poder que se le dio al gremio o lo que era camioneros en su momento, y empezó el ferrocarril a dejarse de lado. Yo digo... También hay un concepto que es fundamental, porque vos hablas del costo de transacción, pero los politólogos miramos también la demografía y también lo que es las migraciones internas. El tren ayudó a que desde las distintas provincias pudieran venir hacia la provincia de Buenos Aires, y el conurbano comenzó a poblarse. Vos fíjate lo que pasó con las vías del tren, que empezaron a ser lugares en donde se empezó a sentar la gente. Entonces, de hecho hay un... Eso debe ser por la altura de la vía. Eso es una linda pregunta para hacer, ¿eh? Porque la gente va, en todos los países del mundo la gente va y vive al lado de la vía. Bueno, fue como se fue conformando también por el lugar de espacio, y además porque era también parte de la comunicación. Pero incluso en lugares ocupados, se ocupan cerca de la vía, una cosa... Pero insisto, eso también, todo está ligado con todo, el tema de la competencia entre las provincias. Vos fíjate que el tren es un excelente medio de comunicación, esto también fue parte de la revolución y se vio en todo el mundo. Es carísimo, lógico, invertir en la infraestructura, no me acuerdo ahora exactamente cuánto valía
colocar las vías del tren tenía un precio, vos decís, sí, es exorbitante. Y digo, ¿cómo se dejó también de lado la inversión en algo que comunica? Hoy actualmente, creo, díganme en el chat, el tren a Bahía Blanca no está en funcionamiento. Está en funcionamiento el de Rosario y Bahía Blanca, que es privado. Claro, que es privado. Medio flojito, no de Buenos Aires a Bahía Blanca. Exactamente. Ese no. Bueno, por eso te digo, en Bahía Blanca tenés, yo te digo Bahía Blanca porque no conocía Bahía Blanca, viajé ahora en el verano, quedé sorprendida después de lo que sucedió con el temporal, y después quedé sorprendida con otra cuestión, porque quedás rehén. ¿Por qué te digo rehén? Porque tenía dos opciones. Una, viajar en micro, que era más caro incluso que viajar en avión, pero tenía una sola aerolínea, porque tenés aerolíneas argentinas y no tenés otra empresa que te permita buscar una alternativa, o más barata o low cost. Entonces digo, la importancia de que los trenes perdieron en su momento el protagonismo y hoy realmente somos rehenes de un solo medio de comunicación que es parte de los camiones. Está bien, tenés la parte aérea. Sí. En el camión hay todo un tema histórico de que el camión en el 30, la influencia norteamericana, vender cubiertas, vender camiones, vender asfalto, le quitó hegemonía al tren. Pero en un país que es la octava superficie del mundo, que el tren no sea rentable, yo entiendo, si el tren no es rentable, punto, pero digo, que no hay nada, es porque no hay nada para trasladar. Porque es evidente que la distancia te da para trasladarlo. Así que de tu ratito vamos a hablar con un experto del tema. Quería contar esta anécdota del viaje, porque la verdad que cada viaje de estos, si bien son rápidos, en realidad estás 20 horas, estás más tiempo manejando que otra cosa, me despierta nuevamente, primero, una base de esperanza muy importante. La espalda de Argentina está intacta. Estos tipos, yo te puedo asegurar, a estos tipos le bajás las retenciones, le pones un tipo de cambio único y multiplican por dos. No tengan ninguna duda, van a sembrar donde no siembra, van a sembrar más, van a meter más productos. Están muy atacados. El sector agropecuario en todas las charlas terminamos siempre en el mismo punto. Ellos se sienten como odiados. Y dicen los tipos, nosotros hacemos alimentos. Y nos odia el intendente porque dice que echamos producto, la escuela local porque nadie, ni los pibes de esos pueblos, de esas ciudades, estudian la importancia del sector agropecuario, y somos víctimas fácil de cualquier tipo que quiera recaudar. Entonces el intendente le falta guita y tira una tasa cualquiera, te mete un motivo ambiental o no, a veces verdadero, a veces no tanto. Ni hablar ahora del gobernador y el Estado Nacional, por supuesto, ¿no? Siempre con la retención. Entonces, los tipos dicen, al final se sienten hasta como culpables, ¿viste? Tienen una cosa, y a veces yo trato de despertarles el sentido de decirle, loco, ustedes son benefactores de la humanidad, ustedes son tipos que tienen que alimentar el mundo y el mundo debería estar esperando el morfi nuestro, y nosotros nos la guardamos nosotros porque somos guapos, pero en realidad, con una buena política, estudiando para estos temas, las veces que hubo en Argentina, retenciones bajas o cero, como fue en los 90, y tipo de cambio único, independientemente de si el tipo de cambio es alto o bajo, en los dos casos, 1990 y parte de la época de Macri, digo parte porque no bajaron las retenciones a cero, pero algunas sí y la soja no, la producción se multiplicó. En la década del 90, por ejemplo, entre el 89 y el 99, la producción agropecuaria aumentó en toneladas 90%. Es decir, en una década los tipos hicieron lo que habían hecho en los primeros 160 años. Y en la época de Macri subió 30% en 4 años. O sea que venía con esa tendencia. Y el común denominador era que las retenciones eran cero o más bajas que el momento anterior y el tipo de cambio único. Es decir, no había lo que se llama retención cambiaria o el diferencial cambiario que te actúa como un impuesto en la práctica. Y yo creo que se espera eso. Este gobierno arrancó con una gran esperanza, todavía la tiene, yo diría intacta, la gente está con una polenta, pero recibió el primer cachetazo inicial que por suerte no pasó, que es el intento de aumento de retenciones al 15%. Bueno, ahí la gente entendió un poco. Por suerte no pasó. No avanzó, pero la gente se sintió como golpeada diciendo, para flaco, era otro el sentido. Pero vos hablaste algo del tema de educación, como nosotros tenemos la percepción respecto al campo, y es el generador de divisas dentro del país.
Eso es fundamental. Y lo segundo, ¿viste cuando hablamos del boom de la soja, que es mal dicho sojero, productor agropecuario? Sí. Yo lo que hace poco veía, habíamos hecho una entrevista a un grupo de emprendedores, en realidad empresarios, que habían puesto un galpón con, ¿viste la técnica de la hidroponía? Sí. Donde estaban las frutillas, y vos veías. Por eso nos falta educación, nos falta entender cómo es ese mecanismo, nos falta entender también cómo invierten. Vos fíjate lo que pasó con el temporal. Mucha de la gente que tenía invertido en los galpones destrozados. Y todo el riesgo que implica también, más allá de que puedan tener un boom en el commodity, que los precios aumenten y que puedan tener una renta adicional, digo, vos estás sujeto a muchos factores en los cuales tenés un riesgo alto. No solamente temporal, sino también con lo que sucedió con la sequía. Hablan de industria a cielo abierto y con todos los riesgos que eso implica. Entonces digo, politizar también al campo, entendiendo que es el mayor generador de dólares en la Argentina y no darlo como prioridad y ponerlo del lado de la parte de renta, digo, también entendamos el riesgo y todo lo que ponen encima, que Totalmente. no solamente es estoy haciendo soja, estoy también trayendo productos importados, que eso tiene un costo. Pero obviamente, y aparte estás invirtiendo como loco, pues yo te puedo asegurar que hacer un grano de trigo no es muy difícil, no es mucho menos tecnológico que hacer un auto. Sí, me dice el caballero que está un experto, pero experto, aparte es un amigo, lo cual ya lo convierte en experto, pero un hiper experto en temas de ferrocarril. Me encanta. Desde que su expertise nació por el amor al ferrocarril. No es que es un empresario ferroviario ni nada, ¿no? Don Ernesto Fanzone, no sé dónde anda, pero está, ahí está. Qué grande. Estoy acá en el Zoom, una alegría muy grande y un honor realmente participar en Neura. Malena, buenas tardes, gracias por recibirme. Gracias a vos. Lacha, querido, gracias por llamarme. Pero Ernesto es secretario de la Asociación Amigos del Tranvía. Lo traduzco. ¿Vieron el tranvía de Buenos Aires? Sí. Que pasea gente gratis. Sí, por caballito. Bueno, Ernesto que nos cuente la historia. Está mantenido, llevado a cabo por tipos como él en forma... Porque están locos de la cabeza. O sea, lo único que los une a esta gente es que está loca. Punto. No tiene ninguno... No es guita, no es nada. No es un compromiso social. Nada de eso. Somos unos 40, 50 locos que reunidos en una institución hacemos un montón de cosas en pos de la memoria de los tranvías antiguos, digamos así, la divulgación y el conocimiento de lo que pasa en el mundo con este modo de transporte, y también la movilidad eléctrica y algunas otras cosas que nos interesan como sustentabilidad del transporte, ¿no? Vamos, y además, bueno, como me gusta el tema, doy clases sobre ferrocarriles en la Universidad Tecnológica, en fin. Hacemos un poquito de todo y guarda que juego en las dos puntas, porque mi trabajo es en una compañía que comercializa neumáticos para camiones. Así que conozco el transporte de todos los lugares. Está bien. Vamos de lo particular a lo general, porque Malena estuvo hablando de la época de Roca, de los ferrocarriles, pero antes de llegar a eso, contanos la Asociación Amigos del Tranvía. ¿De dónde sacan los vehículos? ¿Cómo es? Muy fácil. La Asociación Amigos del Tranvía, como te dije, es un grupo de aficionados, de apasionados en realidad, y hacemos varias actividades. Entre ellas tenemos el tranvía histórico en Caballito todos los fines de semana, que funciona desde 1980, operado exclusivamente por aficionados, trabajando ad honorem y brindando de esa manera un servicio gratuito. Tenemos que decir, de todos modos, que tuvimos la gran suerte de que desde el comienzo, en 1980, cuando empezamos con esto, pudimos cerrar un convenio con el gobierno de la ciudad de entonces y con Subterráneos de Buenos Aires para que esas vías que están en Caballito del circuito Emilio Mitre. Rivadavia, sí, Ortiguera, Directorio. Ahí en Primera Junta. Pues, exactamente, cerquita de Primera Junta, podrían ser usadas por nosotros los fines de semana exclusivamente cuando Subterráneos no la usa operativamente, porque esas vías son las que vinculan la línea A de subte desde Primera Junta recorriendo a nivel por un gran taller de mantenimiento que está en la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio, y donde nosotros ahí también tenemos un sector para guardar nuestros tranvías. Está es una esquina. Entonces, donde es gigante ese gran está taller cerca del Parque Chacabuco. A 3 cuadras. Entonces, todos los fines de semana, sábados a la tarde y domingos a la mañana y a la tarde,
ponemos en marcha el tranvía histórico y damos ese paseo alrededor de ese circuito que les comenté, que dura más o menos unos 20 minutos. A la gente le damos una charla previa para contarles, o sea, no es el trencito de la alegría, es un paseo histórico, didáctico, recreativo y divertido, porque nosotros también queremos que la gente la pase bien. Y entonces tenemos una serie de vehículos que hemos empezado con uno con el que empezamos en 1980 y después fuimos agregando y fuimos consiguiendo y se fue sumando gente que no solamente le gusta la parte de andar manejándolo, haciendo, sino que le gusta la parte de mecánica y técnica y de restauración. Así que tenemos nuestro propio taller y vamos restaurando. Tanto es así que ahora, probablemente para mitad de año, vamos a estar inaugurando un nuevo tranvía reconstruido que nos vino de la ciudad de Rosario y que ya está casi al 95% para ser inaugurado en un tiempito más, incorporado a este museo rodante que hacemos funcionar todos los fines de semana. Sí, Ernesto, contanos ahora del tranvía real, cuando circulaba en sus comienzos, cómo eran empresas privadas. Vos me habías contado una vuelta que llegamos a 800 kilómetros de vías en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires llegó a casi 900 kilómetros de vía, todos operados por empresas privadas que nacieron primero siendo la tecnología del momento. En 1870 los primeros tranvías fueron de tracción animal, de caballos. Claro, a caballo, tranvías a caballo frente a la Catedral de Buenos Aires en 1910. Acá estábamos mirando recién un libro terrible. Sí, vos sabés que recién en 1890 y tantos apareció, en 1886, el primer tranvía en Estados Unidos eléctrico en forma de tranvía mostrable así o operable. Y en 1892, increíble, la ciudad de La Plata, que recién estaba formándose y hace la primera prueba de un tranvía eléctrico. Perdóname. No fue en Buenos Aires, fue en La Plata. Pero, ¿me perdonás? En Estados Unidos, en 1886, o sea, no registré la fecha de Estados Unidos. Primero en La Plata, después Estados Unidos, ¿no? En la línea de tiempo, el primer tranvía eléctrico, digamos así, como experimento, fue en 1880, el señor Ernest von Siemens en Alemania. Pero el primer tranvía eléctrico comercial, que se pueda decir, y con aire de red, fue en Estados Unidos en 1886, en la ciudad de Richmond. 6 años después, en 1892, la ciudad de La Plata hace la prueba del primer tranvía eléctrico en la Argentina. Dejame un paréntesis, paréntesis chiquito. En esa época, 6 años es como ahora 15 minutos de reloj. Ojo al piojo con eso, ¿eh? Porque en aquella época 6 años es nada. O sea, pensá que la información vino en barco, andás a ver cómo habrán pasado los planos para hacer esas cosas. Por supuesto. Y en 1897 se hace la primera prueba de tranvía eléctrico en Buenos Aires, en la avenida Las Heras, entre Plaza Italia y Scalabrini Ortiz. En ese tramito fue el primer ensayo de tranvía eléctrico en Buenos Aires. Y sobre el Pucho, eso fue en abril de 1897. Y sobre el Pucho, diciembre de 1897, otra empresa hace la primera línea comercial entre, digamos así, el centro y Flores. Y siempre, tanto el viaje ese de prueba en Avenida Las Heras como la vía a Flores, no fueron por lugares, digamos así, superpoblados, sino por lugares experimentales, porque la gente tenía miedo, una cosa que se movía sola, que no tenía caballos adelante y que andaba a la endiablada velocidad de 30 kilómetros por hora. Imagínense, la gente tenía registro en la cabeza que lo más rápido era andar a caballo, ¿no? Entonces, de vuelta. Y aparece... sorry que te corto, pero a mí me parece muy impresionante porque ahora es una huevada, 30 kilómetros por hora estaríamos puteando en la Juan B. Justo, pero la realidad es que en aquel momento era súper revolucionario. Había gente que tenía miedo de subirse a esos vehículos. Claro que sí, y que se iba a quedar electrocutada y no sé cuántas cosas más, que no, nunca
No, impresionante. Y todo eso Es eran más, empresarios privados sueltos. Uno fue Federico Lacroze. Pero Eso además, te iba a decir, porque además no fueron quienes acuñaron la moneda, hicieron la moneda con el cual la moneda de los Lacroze para pagar el tranvía. exactamente, y tuvieron un problema legal por haber emitido moneda espuria, o sea, Buenísimo. Espuria era la otra, claro. porque la ficha de Lacroze empezó a circular como moneda corriente. Entonces estaban emitiendo. Ese dato no lo tenía. Los patacones de aquellos años. Pero bueno. Y que aparte, perdóname, en términos técnicos tiene un respaldo mucho más fuerte una ficha de Lacroze que un papel moneda, pero obviamente es el viaje real. O sea, entonces, ¿qué pasa? Hubo varias compañías. Buenos Aires libró, ya en la época de los tranvías de caballos, libró concesiones, todas concesiones privadas, no había tranvías públicos, digamos así, de concesión de tipo estatal. Y en el año, como les dije, 1897 se largan las compañías a electrificar. ¿Por qué? La gente dice, ¿pero cómo? ¿Andar a caballo era más barato? No, macana. Para cada tranvía de caballos hace falta tener una docena de caballos. El tranvía lleva 2, sí, pero tenía que cambiar cada 2 horas, lo tenía que cambiar. Y tenía que tener en la ciudad sectores con lugares para que los caballos comieran, y salubridad y y además la velocidad de circulación, que iban al paso. Entonces era un montón de cosas que se lograban economizar y bajar costos con el advenimiento de la electricidad. Y empezaron varias compañías y una se volvió la más fuerte, que era la que se llamaba Compañía de Tranvías Anglo-Argentina. Esa compañía, que había sido fundada en 1876, era una compañía original con capitales ingleses que cotizaba en Londres. Pero por los años 1907 aproximadamente, el paquete accionario del Anglo lo toma una multinacional dedicada a los negocios de la inversión pública y de las obras públicas y demás, que se llamaba Sofina, y esa Sofina compra el paquete accionario del Anglo, que si bien cotizaba en Londres, las acciones eran de poseedores diversos, y hacen una expansión, salen a comprar a todo el resto de las compañías de tranvías, y generan una red de 650 kilómetros. Y los Lacroze dan su batalla con una red paralela que funcionaba en la ciudad entremezclada con la del Anglo, de 120 kilómetros, yendo a los lugares. La red de Lacroze es bien de Constitución a Retiro, de Retiro a Chacarita, Chacarita a Puente Saavedra, Olivos, y hasta llegar a tender la vía hasta San Isidro por la avenida Maipú. Y como el ferrocarril, que era de origen inglés, versus el tranvía de Lacroze, que era una empresa nacional, nunca se pusieron de acuerdo en el cruce donde ahora arranca el tren de la costa, ¿conocen? Ahí en la avenida Maipú. Bueno, y las vías los tranvías de Lacroze llegaban hasta ahí, el servicio, y del otro lado, del cruce a nivel que había antes del tren que iba al bajo, seguían las vías, pero nunca Lacroze al final desistió y nunca habilitaron el servicio. Entonces, las vías se tuvieron puestas y sin usar, una inversión, miren, qué locura, de una empresa nacional hasta San Isidro. Sí, y hay fotos que lo resumen. Pero bueno. Pero dame una cosa, y cuando se va sacando el tranvía, de ahí van haciendo el colectivo. ¿Cómo? ¿Porque las líneas de colectivo tienen una relación con el tranvía o es una cosa distinta? Bueno, a partir del año 20, la red de tranvías ya estaba bien crecida, bien extendida, con las empresas que funcionaban, el Anglo, Lacroze y otras 2 más, y empiezan a aparecer tibiamente la competencia automotriz. Entonces, primero empiezan las empresas de ómnibus, que eran empresas bien, digamos así, constituidas, bastante importantes. Los ómnibus de esa época eran grandes, parecían como tranvía de madera, pero con ruedas de goma. Pero en 1928, producto de cierta crisis económica de entonces, los taxistas de
de Buenos Aires deciden hacer una batalla inusual a la red tranviaria y entonces crean el concepto del auto colectivo, que era, nos vamos a juntar entre 4 gallegos o 2 portugueses, poseedores de taxis, y en vez de usar taxi vamos a llevar a la gente por precio fijo, le ponemos a los coches el mismo número de la línea de tranvía arriba y le vamos sacando los pasajeros sin concesión, sin nada. ¿Vieron ahora como está en la Ferrer el 050? Sí. Bueno, la misma historia pasó en los años 20. Tanto es así que después hubo que reglamentarlo y los colectiveros se tuvieron que causar y hacer las cosas bien, tener una concesión para dar un servicio y todo lo demás. Pero, digamos así, en esa época, ¿qué pasaba? Era una época de conquistas laborales justas y necesarias, trabajo de 8 horas, vacaciones, el domingo, ciertas cuestiones digamos así, del tipo sociales y laborales que bien justas son. Entonces las compañías tranviarias estaban de pedir aumento de tarifa para poder solventar ese cambio del régimen laboral. Si ustedes quieren que yo haga un servicio, déjenme aumentar. Y los socialistas, desde el Consejo Deliberante, poniendo la pata encima. No. ¿Cómo pasa ahora? ¿O cómo pasaba? ¿Qué pasó en los años 30? El ahogo financiero por estas disposiciones de las empresas, de los consejos deliberantes socialistas frente a las compañías tranviarias, le dio entrada al transporte automotor. Entonces, por joder al capital inglés o extranjero, se le metió el capital norteamericano. Así que las cosas son así, los capitales se mueven, no hay historia de que disposiciones creo que puedan ser. Manejamos los minutos, pero no quiero que te vayas sin que me cuentes los ferrocarriles. ¿Qué crees que te cuente? Y, a ver, primero, somos la 8ª superficie del mundo. En aquel momento llegamos a tener 40.000 kilómetros. 47.000 kilómetros. ¿En qué año? ¿La década del 40? Y ya, sí, en la década del 40 ya teníamos esa extensión. Y eso era una red, digamos, acorde a un país como la Argentina. O sea, estaba relativamente conectada. Era una red acorde porque en realidad tengan en cuenta del nivel de caminos y de rutas que había, del nivel tecnológico del transporte de entonces, del tipo de traslado que había, de que todavía la producción de granos recién incipientemente se llevaba a granel, pero si no era en bolsa, entonces tenía que tener galpones con acopio en cada estación. Digamos así, hoy en día una red de 47.000 kilómetros ferroviaria en el país no tendría mucho sentido, pero sí una red ferroviaria acorde con las necesidades de traslado, acorde con las economías regionales que necesitan tener un transporte con el mínimo costo para llegar a los puertos, no puede ser. Entonces hoy traer vino de Mendoza es más caro que traerlo de Italia. Esa es la realidad. Ese es el punto. Hoy sí. Pero ahora sí. Entonces el transporte, en definitiva, es un sistema que tiene que lograr que de punto a punto el costo del transporte sea el mínimo. Y eso se puede lograr de distintas maneras. No hace falta que sea un solo modo. El camión que sale desde Mendoza a Buenos Aires, o el camión que sale de Salta a Buenos Aires, o al puerto de Rosario. Bien puede haber estaciones de transferencia, bien puede darse más desarrollo al intermodalismo, al transporte en contenedor. Hay un montón de cosas para hacer para que los modos de transporte interactúen y que puedan de esa manera hacer que el transporte entre punto extremo y punto extremo tenga el menor costo posible. Ahora, eso se logra. ¿Lo está pensando vos? ¿Se está pensando en algún país? ¿Se está trabajando en eso? ¿Cómo estamos en eso? Miren, yo por lo que veo estamos los invito a los oyentes o a las televidentes, no sé, o a los streamitentes, no sé cómo decirles,
que entren en YouTube cuando termine el programa y pongan Ferrovía Norte-Sur y vean el desarrollo que nuestros vecinos brasileños hicieron y están haciendo en Brasil para uniendo las dos grandes mallas ferroviarias que hay entre la zona norte, alrededor de Marañón y la desembocadura del Amazonas, y la zona más al sur, que es la malla ferroviaria de San Pablo y Minas Gerais. Han conseguido unir esas dos líneas con 1.500 kilómetros de ferrocarril tendido ahora, no es una cosa hecha en el siglo pasado, ni en el anterior, y ahora están con una obra, mega obra, que es, una se llama, anótenselo por ahí, veo que Malena está registrando todo. No, ya vi todo y de hecho estoy viendo acá obra que llevó 36 años se para... llama una obra que se llama FICO, F-I-C-O, que es la Ferrovía de Integración Centro-Oeste, para conectar esa norte-sur, la norte-sur, con el oeste del Mato Grosso do Sul, que es la gran cuenca sojera ahora, y también otra línea que se llama FIOL, F-I-O-L, que es conectar esa norte-sur con el puerto de Ilhéus. Entonces, en definitiva, hacer el país, Brasil, con una cruz ferroviaria, un eje norte-sur y un eje este-oeste, para tener todas las salidas vinculadas con ferrocarril. Pero lo que es más importante, y eso que les presten atención, a lo largo de esas troncales, no es una cantidad de ramales que van para todos lados tratando de hacer una gran malla, sino hacer grandes estaciones de transferencia del camión al tren. Entonces, el camión tiene su participación en el tráfico que le corresponde y el tren en la gran troncal para llegar al puerto. Resultado, el costo menor posible entre la producción y el consumo o la exportación. No por nada están haciendo 160 millones de toneladas de grano y nosotros todavía la estamos viendo pasar. Sí, te hago una pregunta, esta ya es de intimidad personal, pues nos quedan poquitos minutos. Te vas a acostar. ¿Vos crees que esto es posible o es una quimera pensar algo así en Argentina? No, sacá que lo haga el Estado, lo hagan los privados, no importa. Yo pienso que es posible. Es la posible. Fórmula está. La fórmula están las leyes, está legislado. ¿Existe vialidad nacional en Argentina? Sí. Ponele, ¿Es así? Ponele que existe. Entonces, en el transporte automotor, la vía es del Estado, pero los vehículos que se mueven y el sistema de móvil, digamos así, es privado, ¿no es así? Bueno, la estructura legal de la Argentina está montada, ya desde hace poco, para que la parte ferroviaria de la infraestructura esté en manos de la DIF, que podría ser estatal y quedar fuerte, haciendo una red de infraestructura ferroviaria estatal, y que todo lo que circula arriba sea privado pagando el canon de circulación arriba, con competencia, con circulación en manos de privados. Así está en España, así hay en Inglaterra, y hay varios modelos de público-privado funcionando de ese modo. Entonces, está la legislación, se hizo todo, está todo legislado para ir en ese sentido. Y la Argentina podría tener un sistema ferroviario integrado estatal-privado como corresponde. ¿Eso por qué no? Mira, me diste esperanza. Me dejó pensando. me dan ganas de asociarme con ustedes. Me voy a Emilio Mitre. A ver si podemos hacer algo. Y sacarle de la cabeza a los camioneros que guerrean y se pelean con esa rivalidad absurda, y también a algunos hinchas del ferrocarril, de tener esa rivalidad absurda entre camión versus ferrocarril. Los dos modos de transporte se tienen que integrar. Es imposible llevar por tren a bajo costo la producción de lechera de Navarro al puerto de Buenos Aires. No tiene sentido un ferrocarril de haciendo 100 kilómetros. Ernesto. Porque vamos a tener, no sé si me explico. Sí, está clarísimo. Yo te quiero preguntar, por mi parte de la última pregunta. Hoy, con todo el sistema que ya está integrado en las provincias, pero que no se utiliza, ¿cuánto tiempo llevaría reestructurarlo para que se ponga en funcionamiento?
Eh, Mira, yo pienso que una red ferroviaria bien planteada en 10 años en 10 a 15 años puede funcionar. Hay que pensar a Bien, largo bien plazo. planteada. Son 2 Buena mundiales, no es parte. nada, hermano. Está bien, No, no me es dijo. nada, no es nada. Escúcheme, antes te escuché decir, Malena, el costo muy alto del ferrocarril. En aquella Renovar época. una línea, Eso te iba a preguntar. Gracias. renovar una línea a campo abierto, digamos así, para que, para que esté en condiciones de circular a una velocidad, pongámosle, alrededor de 100 kilómetros por hora, cuesta aproximadamente $1.000.000 por kilómetro. Gracias. Ten en cuenta cuánto se va y se viene cada vez que los bancos centrales deciden comprar, vender y hacer cualquier cuestión de índole monetaria. Si querés, O sea, buscamos millones de dólares por kilómetro, estamos todo el programa, Ernesto. Hay por todos lados. En el Estado y por todos lados. Gracias. Exactamente. No me acordaba el dato. Bueno. $1.000.000 por kilómetro. Qué grande. Sí, más o menos es lo que cuesta una línea, quizá peso más, peso menos, el orden de. Uh-huh. Y hablando de costo, eso es muy importante también, si me permite, hacer una línea de subterráneos, hoy en día en una ciudad moderna, puede costar entre 150 a 200 millones de dólares por kilómetro. En una ciudad. Mira, claro, costoso también comparado con qué. Claro. Está bien. Comparado con hacer una línea de tranvía moderno de superficie donde se pueda, Buenísimo. que cuesta 10 veces menos. Buenísimo. O sea, bien hecha, con todo lo que haya que hacer de carril especial, de semaforización, de toda la infraestructura. Toda la no hacer una cosa señalética. de todo lo que haga falta, más o menos 15 a 20 millones de dólares por kilómetro en el medio de una ciudad moderna, con una capacidad de transporte que es más o menos la mitad que la de un subterráneo, con 10 veces menos de costo. Por eso que cuando se habla de mejorar el transporte urbano, hay que pensar en todo. Por supuesto que hay algunos tráficos, algunos corredores donde un tranvía resulta insuficiente y sí o sí hay que recurrir a una línea subterránea. Pero hay otros donde no es así porque hoy en día, con el tema de la SUBE, el Estado tiene en manos todo el mapeo de tráfico de la ciudad, saben hacia dónde van y a dónde vienen todas las personas. O sea, ese dato lo tenés, porque la SUBE te permite seguir lo que hacen todos los pasajeros que viajan en el sistema. Exacto. Por lo tanto, se puede definir cuáles son los corredores y cuánto tráfico tienen. Y si hay que hacer una inversión, ¿qué sería? Hay que hacer un subte, se puede hacer un tranvía. Los tranvías tienen la gran ventaja de que pueden cambiar de nivel fácilmente, ir en superficie, llegar a una zona complicada, bajar de nivel, pasarla por abajo y volver a subir, y cosas así que pasan en varias ciudades del mundo. En fin, da para mucho más. Neura. Por suerte da para varios neuras más. Te vamos a seguir llamando, Ernesto. Campeón del milenio. Gran amigo aparte. Terrible. Compañero de muchas asado. Gracias. Exactamente, y cortador de salame. Gran hacedor de picadas, me salvaste el otro día. ¿En serio? Pero, sí. Yo estaba con el asado y el señor me salvó la vida. Muy bien. Exactamente. Bueno, vas a venir acá entonces. Cómo no. Y por supuesto, los queremos invitar a todos, ya que me permiten pasar el chivo. Justamente este sábado 23, de las 4 de la tarde a las 7, sábado 23, en el tramway histórico hay una gran fiesta del transporte por riel. ¿Por qué? Porque va a estar abierto un museo que hizo Subterráneos de Buenos Aires con la ayuda de los amigos del tranvía, que se llama el Museo Centenera, que Lacha visitó. Van a ir a concurrir un grupo de ferromodelistas que tienen grandes tendidos, grandes mesas con trenes a escala, y hacer una gran exhibición, show de trenes a escala circulando. Ese museo es en Centenera 777, Centenera entre Bonifacio y Directorio, y a la vuelta la parada del tranvía en Emilio Mitre y José Bonifacio, así que todo integrado, se puede ir al museo, se puede viajar en tranvía, incluso la gente de Subterráneos va a llevar un gran simulador
de ruta, donde ustedes los chicos van a poder ver cómo es viajar en un túnel y manejar un tranvía. Espectacular. Así que los esperamos. Y todo gratis, como todo lo que hacemos los amigos del tranvía. Muy bueno. Y locos de la cabeza, alucinantes. No, nunca dejen esa locura. Gran abrazo a los muchachos. Dale. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. A disposición de ustedes siempre. Dale, campeón. Gracias por estar. Perdóname, te hago dos acotaciones. Me llevo dos cosas fundamentales. Una, integración de transporte, porque acá está la rivalidad. No hay rivalidad. No hay rivalidad, hay integración. Y lo segundo, la perspectiva comparada. Entender de costos, cuando estamos hablando de costos, entender... Fíjate el dato que te tira, $1 millón por tendido por kilómetro, pero después estamos hablando para el subterráneo de 150 a 200 millones. Para que tomemos dimensión y también de eficacia. Bueno, y yo te digo alguna más, lo que puede el amor a un fierro. Porque estos tipos aman fierros, aman objetos materiales los cuidan. Vos tenés que ver cómo reciben los tranvías hechos bolsa. Y los reestructuran. Pero son ellos, Es espectacular, realmente es una. Siempre quise ir, ahora que veo a Balzone. Es espectacular. Ahora sí paso porque toda la vida, caballito, toda la vida viví. Ahora voy a pasar, no me queda otra que entrar. No, es realmente muy, muy emotivo. Y ¿sabes una cosa loca? Te voy a decir algo. Hay chicos que se prenden. Hay pibes de 20 años que se están aprendiendo a trabajar en la asociación gratis y vos lo ves vestiditos como los guardas del 1920. No, es súper bueno, increíble. Bueno, no sé cómo seguimos, señora. Bueno, ya estamos. Yo creo que ya estamos. De 10 a 15 años, 2 mundiales. 2 mundiales. No es nada, no existe. Pero 2 mundiales, pensá una cosa, estás en el 22. 18 se mundial el 14. Sí. O sea, hasta juegan los mismos jugadores, ¿no? En poco tiempo se puede hacer. Claro, se puede hacer mucho. Bueno. Sí, pasó rápido. Pasó muy rápido. Súper real la economía real de hoy. Pero estos son de los temas que quedan subyacen, pero. Baño de realidad. Baño de realidad. Bueno. Gracias, Lacha. Gracias a vos y gran placer. Nos vemos en 7 días. Dale. Exactamente. Impecable.